Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, volvió a la Casa Blanca. Para bien o para mal, volvió a la Casa Blanca y con él sus recetas económicas, su Trump Economics, quizás sus recetas más polémicas, donde en su anterior mandato no registraron tanto brío, pero ahora estas recetas son más polémicas y más allá de polémicas más agresivas. Aranceles, recortes de impuestos, una guerrilla, diríamos, abierta contra el gasto público. Pero ¿sabemos cuánto vienen costando realmente sus políticas? ¿Sabemos cuánto nos cuesta al mundo, al planeta, sus políticas? ¿Y cuánto podría costarnos al día de hoy a todos nosotros, incluso fuera de los Estados Unidos? Hoy en Cuaderno de Economía vamos a hacer las cuentas. Adelante y adentro, video. El precio de Trump. ¿Cuánto costarán las políticas económicas del 47º presidente de los Estados Unidos? Bien, es importante este tema porque probablemente en la prensa económica tradicional no se ha evaluado con la pericia o la pertinencia del caso. Se sabe que el día de mañana en Portugal, me parece, no sé en qué ciudad de Portugal, bueno, eso no importa, se van a reunir Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, del sistema de la Reserva Federal, que no es otra cosa que el conjunto, el agrupamiento, la reunión de 12 bancos centrales en los Estados Unidos, y Christine Lagarde, que es esta señora pues tan elegante, tan aristócratamente deslumbrante, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, junto evidentemente a otros y a otras gobernadores y gobernadoras de bancos centrales, banqueros, inclusive en una mini reunión, en un mini cónclave, justamente para evaluar, para analizar, reflexionar y diseñar disquisiciones alrededor de cuánto es lo que le ha costado al planeta Donald Trump. Se sabe, se percibe, se tiene el olfato de que Donald Trump le ha costado mucha plata a no solamente a Estados Unidos. Sabemos que de momento persiste una inflación al interior de la economía estadounidense, que es una inflación que porfía en alrededor de los 2,4%, ¿no? Cuando la meta, el rango meta de la Reserva Federal, que es el Banco Central estadounidense, es decir, el techo máximo de inflación que puede soportar la economía estadounidense es del 2%. Se sabe también, por otro lado, que los estallidos sociales que se dieron entre fines de mayo e inicios del mes de junio también registraron un costo social, un costo en infraestructura. Se sabe también que las políticas arancelarias, a través justamente del efecto de transmisión a propósito de la inflación, registran un costo para el estadounidense promedio, para el estadounidense de a pie. Se sabe también que las reformas, el reperfilamiento tributario, que más va a favorecer evidentemente al estadounidense de patrimonios altos, a los ricos, mega ricos, y a los megasueldos, también van a registrar un costo. Se sabe también que los recortes sociales van a diseñar, van a notar, van a venir alando también un costo no solamente social, sino también económico. Bien, todo esto lo sabe el consumidor en los Estados Unidos y por eso es que el comportamiento del consumidor medio, de los hogares medios en los Estados Unidos, de momento es muy cauteloso. Se sabe que, por ejemplo, el gasto de consumidor, el indicador de gasto de consumidor que se esperaba al mes de mayo en más 0,1, 0,2%, más 0,2%, ha caído en menos 0,1%. Esto corresponde a expectativas, evidentemente, y esas expectativas tienen que ver con
las expectativas inflacionarias, ¿no? Donde el indicador de la Universidad de Michigan, por ejemplo, Universidad de Michigan, donde por cierto estudió mi gato, porque es Michigan. ¿Eh? Ok, bueno, sigo. Un chistecito. Bueno, se sabe que el indicador de la Universidad de Michigan registró un dato duro mayor a 5% a 12 meses. Y esto puede responder a determinados patrones de consumo en bienes y servicios que pueden ser cíclicos y discrecionales a la vez. Es decir, y en buen cristiano y traduciendo, para no hablar en términos de economista que habla en difícil, bueno, esto puede ser que tiene que ver con que las familias en los Estados Unidos se están colocando un paraguas y se están yendo a buen recaudo, ¿no? Bien, esto también nos lleva a decir o a indicar que el legado, por ejemplo, haciendo un poquito de historia, ¿no? También creo que es bueno hacer un poquito de historia antes de entrar a tema. El legado, la herencia económica de Trump durante su primer mandato 2017-2021 tuvo que ver con básicamente dos o tres datos críticos, ¿no? Primero, la reducción del impuesto corporativo, ¿no? Que es un impuesto que pagan las grandes corporaciones de 35 a 21%. Y eso evidentemente le heredó al gobierno de Biden, nos guste o no Biden, no importa, esto no tiene nada que ver, ya ese es un tema político, no es un tema económico. Nos guste o no nos guste, nos gustó o no nos gustó Joseph Joe Biden, bueno, eso heredó pues un forado fiscal importante. Dos, el déficit fiscal evidentemente al tú reducir los impuestos corporativos de las grandes corporaciones en los Estados Unidos, eso tuvo un costo, ¿no? Tuvo un costo de alrededor de 665.000 millones de dólares en el 2017, ¿no? Y aumentó a 3,1 billones con B al 2020, ¿no? Pandemia incluida, ¿no? Entonces ya tenemos una primera cifra, ¿ah? Ojo, ¿ah? 3,1 billones al 2020. Claro, no estamos hablando del actual gobierno, de la actual administración, de la actual gestión de Trump, de Donald Trump, de este heredero y ex actor de cameos en películas baratas allá por los años 90 del siglo pasado, tales como Mi Pequeño Angelito número 2. Quizás hubo un tercer punto también en esta historia tragicómica de las gestiones de Trump y la herencia le dejó a Biden, ¿no? El costo de Trump en su primer gobierno, ¿no? Los aranceles de China significaron alrededor de 80.000 millones de dólares recaudados, pero, sin embargo, no obstante, empero, pagados, ¿no? Suministrados en gran parte por los consumidores estadounidenses. Entonces ahí tenemos 3,1 billones más 80.000 millones de dólares que Donald Trump legó a los Estados Unidos. En total estamos hablando de casi 4 billones de dólares que le costó a Estados Unidos Donald Trump. Eso fue el costo que registró que tuvieron que pagar los estadounidenses, los hogares, las familias estadounidenses, gracias a las aventuras de este señor, ¿no? De este heredero y actor de cameos de películas de los 90. A este, al que yo llamo el presidente niño, el presidente infante, el presidente párvulo. Bien, entonces esa es una primera reflexión que salta a la vista, ¿no? ¿Benefició al crecimiento, perjudicó el crecimiento la gestión de Donald Trump, profundizó las desigualdades, las inequidades patrimoniales, la gestión de Donald Trump, engrandeció, engordó los patrimonios ociosos que no provocan trabajo en los Estados Unidos? El coeficiente Gini, que mide la desigualdad en términos de ingresos, se infló en los Estados Unidos gracias a Donald Trump. Esas son reflexiones que debemos tomar en cuenta al momento de analizar un desempeño, una trayectoria como la del gobierno de Donald Trump. En segundo lugar, ¿qué propone su segundo mandato? Ya sabemos, tras 6 meses de gobierno de este heredero y actor de cameos de películas de los 90, el presidente niño, ya sabemos
básicamente igual, dos, tres cosas, quizás cuatro bullets importantes, ¿no? Arancel universal a una media del 10% a todas las importaciones. Número dos, una promesa de recortes fiscales sin dar mayor detalle, cosa que es muy típico en el presidente Niño. El presidente Niño suelta una idea y como es niño y cognitivamente muy limitado, no da detalles, no da características, no profundiza en cómo se va a financiar este recorte fiscal que ya está reperfilado. Ahora, eso también nos obliga a indicar que el presidente Niño puede cambiar de opinión de la noche a la mañana. Lo tercero es que puede ocurrir también como propuesta en su segundo mandato, 24, en lo que va de estos 6 meses, no voy a hablar tanto de su segundo mandato, pero puede ser que también se dé una potencial presión sobre la Reserva Federal para bajar las tasas, la tasa de referencia de corto plazo. Ya habíamos hablado de la tasa de referencia de corto plazo en otro programa de Cuaderno de Economía, pero creemos que las presiones de Trump alrededor del sistema de la Reserva Federal, que como ya dije, reúne a 12 bancos centrales liderados por Jerome Powell, creemos que es importante indicar que es una presión que es muy activa, es una presión que la ejerce Trump con mucho uso y abuso, sobre todo contra este señor que vamos a ver en la captura fotográfica en primer plano, ¿no? Que se llama Jerome Powell. Y ahí en segundo plano tenemos al presidente Niño. El presidente Niño, el presidente Párvulo, no tiene o no ha tenido la mejor idea que llamar, de insultar recurrentemente a este señor de adelante, Jerome Powell, quien es un caballero y por quien yo en segunda ocasión me pongo de pie, me paro, ¿por qué? Porque Jerome Powell no siendo, ojo, no siendo economista, sino siendo un abogado de 71 años, sabe mucho más de economía monetaria y bancaria que muchos de mis colegas. Y además es un caballero, porque aguantarle los insultos, los berrinches, las quejas, los movines a este señor de atrás, al presidente Niño, al presidente Párvulo, bien, hay que tener una capacidad, una paciencia, no solamente de santo, sino tener también un estoicismo muy propio de Marco Aurelio, ¿no? El autor de las Memorias, por ejemplo, o un estoicismo de filósofos de la talla de, vamos, Epícteto, ¿no? Por decir cualquier nombre. Me voy a volver a sentar, ¿no? Pero es un caballero, ¿no? O sea, Jerome Powell es un caballero. Bueno, el último insulto que le propinó el presidente Niño a Jerome Powell, que de manera muy cauta, no está bajando con la celeridad que desea el tipo de atrás las tasas de referencia de corto plazo, porque eso originaría, provocaría, generaría mucho mayor inflación y la inflación sería ya un tema mucho más endémico en los Estados Unidos. Bien, como no quiere hacerlo porque sabe cuál es el costo no solamente económico, sino social, porque atacaría a los hogares de bajos ingresos, y evidentemente ante eso ya hay hogares que están van a empezar en muy pocos meses en los Estados Unidos una ingesta de alimento calórico, proteico, de hasta 2 veces por día, en lugar de 3, 2 veces por día, ¿no? Ya los estadounidenses se están preparando para los recortes de Trump en función a las ayudas sociales con las que se alimentan. La comida no nos dura ni un mes, dijo la vez pasada Elizabeth Butler, ¿no? Una ciudadana estadounidense de un white ghetto, ¿no? De un gueto blanco, ¿no? Que alimenta a su familia con ayudas del gobierno. Ya lo dijo, repito, Elizabeth Butler, ¿no? Entonces, tenemos una situación muy complicada. Entonces, cuando este señor Jerome Powell se niega a disminuir de manera célere la tasa de referencia de corto plazo, evidentemente el señor presidente Párvulo se molesta. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que al bajar la tasa de referencia de corto plazo, no solamente va a originar inflación, sino que le va a originar un rédito político al presidente Niño, porque evidentemente los hogares,
la clase media van a salir a consumir y eso va a tener un respaldo, un sustento, eso va a tener un golpe, un impacto en las encuestas, ¿no? Encuestas que de por sí no andan muy bien alrededor de la figura del presidente Párvulo, ¿no? Bien, dicho esto, pasamos a otro punto. El hecho de que el presidente Trump le diga su vida a Powell, decía yo que lo último que se supo la semana pasada, o sí, la semana pasada fue que le gritó bestia, le espetó bestia a Jerome Powell. Y eso ni siquiera se ve en el peor de los países africanos o de América Latina. No, no digamos África, hablemos de América Latina. Nunca he escuchado que un presidente de América Latina le diga idiota, bestia, te voy a despedir, no sirves para nada, te voy a sacar del puesto a un presidente del Banco Central, ¿no? Ni siquiera Pedro Castillo en sus peores momentos, siendo Pedro Castillo muy limitado, le dijo eso a Julio Velarde, ¿no? Entonces, estamos frente a un presidente niño, reitero, a un presidente párvulo, a un presidente extremadamente infantil y con limitaciones cognitivas y con una mielinización, ya voy a explicar después qué cosa es la mielinización cerebral, que todavía no ha llegado al cerebro, a la masa gris del presidente Trump. Entonces, gritarle bestia al presidente del Banco Central de tu país, sabiendo que el Banco Central de tu país es independiente y que si el banquero central, si el presidente del Banco Central, el que conoce de economía monetaria y bancaria y su correlato y su efecto y su impacto sobre la economía real, no desea bajar la tasa de referencia de corto plazo porque observa que va a haber un golpe fortísimo en familias, en hogares de bajos ingresos, carambas, es por algo. No es porque a Jerome Powell le da la gana, ¿no? Es porque hay un sustento macroeconómico, hay un sustento no solamente desde la teoría económica, sino desde la teoría de la política de la economía monetaria y bancaria que respaldan los decires y los haceres de Jerome Powell. Entonces, no es un capricho de Jerome Powell. Y gritarle bestia porque Jerome Powell no lo hace, teniendo Jerome Powell una mochila en función a política monetaria y bancaria, ya es signo de que cognitivamente a Trump le falta algo, ¿no? Pero eso es muy peligroso además porque es una falta constitucional y Trump ya con esto está llenando también otra mochila, la mochila del impeachment, porque esto que está haciendo es totalmente anticonstitucional. Eso como paréntesis, cierro paréntesis, sigo. Hay intenciones también, como no, de regular sectores como energía y banca, y sabemos por experiencia, sabemos por olfato que cuando tú desregulas, sobre todo en economías como las de Estados Unidos, sector banca, sabemos que darle u otorgarle desregulación a los banqueros en Estados Unidos es como llenarles de azúcar y cafeína a niños en una fiesta infantil, ¿no? Es como darles básicamente litros de Coca-Cola a niños y toneladas de caramelos a niños en una fiesta infantil. Los banqueros en Estados Unidos tienen, en todas partes del mundo, en todas partes del mundo deben y tienen que estar regulados. Si no, es una locura, si no, es un despelote, ¿no? Entonces, ahí ya también hay un costo, ¿no? Hay un costo que no sabemos si es tanto cuantitativo como cualitativo, ¿no? Entonces, es también un problema el que puede estar generando este señor, ¿no? Entonces, y es un problema que evidentemente va a llegar a los mercados y si llega a los mercados, a los mercados de los Estados Unidos, digo yo, lo más probable es que va a llegar también a los mercados de diversas regiones económicas, ¿no? Tenemos zona del euro, sudeste asiático y, cómo no, tenemos también América Latina. Y si llega a América Latina, evidentemente va a llegar a Perú, Chile, Colombia, México, Brasil, que son las 5 economías más representativas a las que más o menos le va bien, y evidentemente va a llegar a Argentina, que le va muy mal, a Venezuela, que le va recontra mal, y esto va a llegar evidentemente
a nuestros bolsillos, ¿no? Así que agárrate, Catalina, porque la cosa no viene fácil. No es porque están en Estados Unidos y a nosotros acá en nuestros bolsillos no nos afecta. No es mentira, sí nos va a afectar. Lo que hace Trump nos va a pasar factura tarde o temprano, ¿no? Y lo más probable es que sea más temprano que tarde, ¿no? Ahora, entonces sigamos. El impacto global, y ya que estamos hablando de golpes a nivel, digamos, que vayan más allá de las costas o de la frontera de Estados Unidos, hablemos del impacto global y en América Latina. México vive en función al comercio y a las remesas con Estados Unidos, ¿no? Con las políticas proteccionistas que está ejerciendo Estados Unidos a través de su guerra comercial arancelaria, vamos a ser testigos de menores exportaciones, de mayores volatilidades en monedas regionales. Ya estamos siendo testigos de cómo está moviéndose el sol hacia la baja, el real, el peso mexicano, el peso chileno y el peso colombiano. Ya estamos siendo testigos cómo vienen siendo golpeados, ¿no? Hoy día el sol, el cruce, el par, el tipo de cambio sol versus dólar ya está, digamos, bajando el umbral de los 3 soles 55 unidades por dólar. Y eso es ya símbolo de que nos viene golpeando mucho una política donde la guerra comercial emprendida, arancelaria, desde los Estados Unidos para con el resto del mundo, tiene un efecto que va más allá de las fronteras estadounidenses. No solamente afecta a los hogares estadounidenses a través de la inflación, sino también que afecta al resto del planeta a través del tipo de cambio, a través del cruce, a través del mercado de divisas, ¿no? Entonces ahí también hay una disrupción. Hay riesgo, también hay un peligro de nuevas tensiones diplomáticas y comerciales. No todo es economía, también hay geopolítica. Ya lo dije, el que no, economista que no sabe de geopolítica está en la calle. Economista que no sabe de geopolítica no sabe absolutamente nada. Un economista puede construir modelos econométricos, matemáticos, estadísticos, lo que tú quieras, pero si no sabes de relaciones transfronterizas, si no sabes de historia, si no sabes de la historia que hay entre los países, de los tratados, de las guerras, de las posibles guerras, de los posibles conflictos, de los conflictos históricos, de los conflictos que hay actualmente y de los conflictos que pueden haber el día de mañana, no estás en nada como economista. ¿Por qué? Porque la geopolítica es economía químicamente pura y la economía es geopolítica químicamente pura. Ahora, ¿cuánto realmente van a costar las políticas? Ya para ir cerrando, vamos a ver, en el segundo mandato o este segundo mandato de Trump, puede añadir, vamos a hacer números grandes, entre 3 a 5 billones con B, ¿no? Eh, la deuda pública en 10 años, ¿no? Deuda pública en 10 años, ¿no? ¿Por qué? Por su reperfilamiento, por su reforma tributaria, ¿no? Y eso va a presionar evidentemente la deuda pública. Ya los bonos estadounidenses a 10 años están en alrededor de 4%, lo que era inimaginable hace 5 años. Ya están rindiendo eso, ¿no? Entonces ya eso es es un signo de que algo está mal en la cabeza de este señor que blande sus aranceles como si fueran pues un menú, ¿no? Parece que nos está diciendo ahí que se le ha acabado la causa rellena, se le ha acabado lo copa y que solamente le queda aguadito y le queda solamente apanado, bistec apanado con tallarín verde, ¿no? Bueno, la cosa, qué buen chiste, ¿no? Otro chiste, bueno. Bueno, la cuestión es que la guerra arancelaria de Trump se suma a esta guerra arancelaria se suma la deuda pública de los Estados Unidos. Deuda pública que evidentemente va a provocar un déficit fiscal que también va a ser empujado, estimulado, también va a ser dinamizado justamente por esta guerra comercial arancelaria, ¿no? Claro, puede levantar 600.000 millones de dólares, eso es verdad. No hay que ser tan injusto con los números de Trump. Pero esos 600.000 millones de dólares que podría levantar Trump con ese letrero, con ese cartel que tiene,
de aranceles promedio 10%, se van a diluir con la Beautiful Law, la Beautiful and Nice Law, no sé, la hermosa ley, la hermosa y bonita ley que está diseñando y que en estos momentos se está debatiendo en el Congreso. Creo que se llama Beautiful and Nice Law, algo así, ya que es la ley de reperfilamiento o reforma tributaria, que básicamente va a afinar las fortunas de sus grandes amigotes, ¿no? Con los que él juega golf. No sé, estoy inventando, no sé si Trump sepa jugar golf, no sé ni siquiera si sepa jugar damas. Lo más probable es que no. Pero bueno, la cuestión es que esta Beautiful Law lo que va a provocar es que estos $600,000 que justamente él puede recaudar de este promedio, de esta media de 10% de aranceles, se van a ir diluyendo con el tiempo si es que él efectivamente logra esta reforma, este reperfilamiento tributario que no sirve para nada, simplemente sirve para crear más forados. Y esto va a decantar entre 3 a 5 billones con B de dólares de deuda pública a 10 años, ¿no? Entonces la fiesta no va a durar mucho. Segundo, el incremento de precios al consumidor por el efecto arancelario, puede estar ubicado entre 1 a 3% en sectores claves como el automovilístico, la tecnología, el calzado, la ropa, hotelería, turismo, agro y sobre todo construcción. Y ahí viene lo grave, ¿no? Los costos de construcción pueden elevarse. De momento no hay data, pero creemos que de aquí a 6 meses, es decir, durante el segundo semestre, ya se va a liberar más señales, más características, más detalles a propósito del costo inflacionario que va a significar esto, ¿no? Lo tercero, la posible caída de la inversión extranjera directa. Se calcula, de acuerdo con datos de CBO, de Moody's, que es una agencia calificadora de riesgo, que la caída en la inversión extranjera directa, la IED, puede ser de hasta 20% menos si la guerra comercial arancelaria se prolonga, ¿no? Entonces tenemos todo este ecosistema muy tóxico, muy complicado en Trump, que puede provocar indudablemente toda una debacle, todo un show, toda una tragicomedia a propósito de los desvaríos macroeconómicos de este presidente párvulo, de este presidente niño. Creemos que la conclusión de momento es que el precio de Trump probablemente no se va a sentir de inmediato. Probablemente estemos hablando de entre 3 a 5 billones de dólares, ¿no? Casi al cierre de este primer semestre, o casi al cierre de los 8 primeros meses de gobierno, con lo cual ya estaríamos hablando de una cifra similar a la de todo su gobierno anterior. Dije al principio que al 2021 Trump dejó un legado triste de 4 billones de dólares a Biden. Bueno, lo que puede dejar Trump este 2025 a tan solo un año de gestión puede ser de entre 3 a 5 billones. Es decir, en un año puede dejar una bolsa enorme de pañales sucios que equivalen a 4 años de lo que dejó en su anterior gestión. ¿Me dejo entender? Es decir, en un año puede dejar la carga que dejó en 4 años, ¿no? A eso voy. Bien, eh, Trump, de alguna manera, no obstante, heredó todo, heredó absolutamente todo, ¿no? Es decir, equivale a cero meritocracia, ¿no? Trump Trump, porque su apellido es de la Baja Sajonia, es un apellido alemán, Trump, eh, vende seguridad económica. Eso es lo que pretende, vender seguridad económica. Por lo menos ese es su discurso, vender seguridad económica. Pero la bill, la invoice, la factura, podría terminar en los bolsillos de todos. El efecto de transmisión al resto de las regiones es indudable, porque Estados Unidos exporta inflación, Estados Unidos exporta recesión. Esto puede llegar a nuestras costas, ya lo estamos gozando con el efecto del dólar, un dólar bajo, un dólar torpe, un dólar tardío, un dólar tímido. Eso está atacando nuestros bolsillos.
y esa inflación también puede ser exportada. Y lo mismo la recesión. Recordemos que Estados Unidos creció al primer trimestre del 2025. En cifras preliminares había crecido menos 0,2, pero ya ayer o el viernes me parece, se liberó que esa cifra se ajustó a menos 0,5% primer trimestre. Y lo más probable es que el segundo trimestre salga en negativo, con lo cual ya reuniría todas las características para que Estados Unidos, por lo menos técnicamente, ingrese en recesión. Y esa recesión, como sabemos, también se va a exportar, porque si Estados Unidos exporta algo al resto del planeta, son dos cosas: inflación, recesión y probablemente una tercera: guerras, guerras y más guerras. La cuarta, bueno, películas malas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que la factura va a terminar en nuestros bolsillos, pagándola nosotros, estemos en la Unión Europea, estemos en el sudeste asiático o estemos en América Latina. ¿Tú estás dispuesto a pagarla? Bien, te leemos en la cajita de comentarios, te leemos en las redes. Y no te olvides, por favor, de suscribirte a Cuaderno de Economía. Dale clic a la campanita para recibir las actualizaciones correspondientes. Apoya Cuaderno de Economía. Este es un canal que tiene por objetivo hablarte de economía, pero en términos prácticos, en términos que correspondan a tu idioma, hablar de economía en tu idioma para que no nos liemos. Nosotros acá no pretendemos hacerlas pues del economista bacán, que habla así, que habla así, con sus cuestiones técnicas. No, acá nosotros queremos hablarte de economía como lo harías con alguien que esté en un restaurante, en la cola del banco, en la cola del cine, donde quieras, donde quieras. Se me olvida algo importante, se me olvida algo importante, ¿no? También hay un costo, ¿no? Dos cositas cortitas, ¿no? Antes de cerrar. Hay un costo porque Trump ya está viendo el tema con China, no sabemos cuánto le va a durar lo de China, y también ya dijo que lo de Canadá con México, ¿no? Y de nuevo, volvemos a incluir China, ¿no? También ya dijo que eso, por lo menos con Canadá, ya el tema estaba cerrado, pero eso lo dijo el viernes. Hoy día lunes reculó y dijo, ya, nuevamente vamos a conversar con Canadá. Bueno, esa foto está desactualizada porque ya Trudeau no está en el gobierno, pero no sé qué pasará en todo caso con Xi Jinping, que está a la derecha de sus pantallas, y con Claudia Sheinbaum, que también está a la extrema derecha de sus pantallas, ¿no? De China y de México respectivamente, ¿no? Así que esperemos, pues esperemos que en todo caso mantenga su palabra y no ingrese en sus desvaríos, ¿no? Cognitivos este presidente que ya nos preocupa porque tampoco es tan joven, ¿no? Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero haber servido. Ya sabemos más o menos por dónde va el costo, lo que nos viene costando Donald Trump al planeta. Ya sabemos por dónde va y hacia dónde no va, que es lo peor, ¿no? Entonces, podríamos también calificar a este gobierno del presidente parvulario, del presidente infantil, como el gobierno de Schrödinger, ¿no? Está y no está, ¿no? Se ubica y no se ubica, ¿no? Quiere y no quiere, ¿no? Puede que sí, puede que no, ¿no? Bien, de momento esto ha sido todo por hoy en Cuaderno de Economía. Por favor, suscríbanse al canal, otórguennos su valiosísimo, su atesorado me gusta, denle clic a la campanita para recibir las actualizaciones y ya nos estamos viendo el próximo miércoles, ¿no? Dios mediante. Cuídense mucho. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao.